Los dejo ahora con Ángel Rossi, que nos va a dar una charla sobre la dimensión espiritual del liderazgo. No desde un lugar de religiones, sino desde un lugar de espiritualidad, que creo que todos nosotros tenemos un sentido de espiritualidad y que está muy bueno conectarnos con esa dimensión espiritual. Lo primero que les diría es que decía que una buena obra, una buena empresa, aglutina, visto desde la espiritualidad, aglutina en el servicio la capacidad de soñar de los utópicos, la eficacia y la organización de los realistas y la alegría de los niños. Un poco el desafío. San Alberto Hurtado, un gran empresario, digamos así, fundador del Hogar de Cristo en Chile, decía que para toda obra, para toda empresa se necesita un soñador, un organizador y un trabajador. Bueno, sin encargarle todo al trabajador. Y por ahí surgen algunas figuras que juntan las tres cosas en una. Bueno, esos son los que más bien nos hacen, pero en cada una de nuestras obras, en sus empresas atrás, seguramente estas tres dimensiones de las que le hablo están presentes. De Ernest Bloch decía que para toda obra hace falta un profeta, que lo propio del profeta es ver lo que el grupo todavía no ve, ver lo que el grupo todavía no es, ¿no? Alguien que sabe mirar más allá de la dimensión ordinaria del trabajo. Es decir, primera dimensión, un profeta, quizás unido a esto que decíamos del soñador. Hace falta también un cantor, dice, ¿no? Es decir, alguien que no se detiene tanto en lo que un grupo todavía no alcanza, sino que prefiere resaltar lo que ya alcanzó para celebrarlo, es lo propio el cantor. Un sanador, es decir, en el camino de un grupo comprometido con una empresa hay siempre gente que sufre, personas que saben acercarse a las personas heridas y desanimadas y alentarlas para seguir adelante. Y un líder, esa persona capaz de articular los objetivos, de generar entusiasmo, pasión, aquel que sabe armonizar y coordinar los otros carismas, ¿no? O sea, y esto es importante, no todos están llamados a ser líderes, pero sí estamos todos llamados a influir para bien en la vida del grupo, ejercer poder en el verdadero sentido de la palabra. Para que un grupo funcione bien hace falta que muchos de nosotros adoptemos y pongamos todo nuestro compromiso en colaborar en tareas de apoyo. Este es el desafío, quizás la imagen que tenemos es la orquesta, ¿no? Se dice que el amor y el servicio es sinfónico, ¿tá? Y una orquesta es así, en una orquesta hay un director y solo un director. En la orquesta unos instrumentos tienen más presencias que otros, pero todos son necesarios. Hay violines, hay primeros violines y segundos violines, ¿tá? Que están para complementar, para dar más realce, más plenitud, no solo a los primeros violines, sino a la labor de toda la orquesta. En la Casa de la Bondad venía un viejito todos los sábados, la Casa de la Bondad de enfermos terminales. Él llegaba, agarraba su trapito, lo lavaba todos los vidrios de la Casa de la Bondad, enjuagaba el trapito y se despedía. Yo digo, el mejor de los voluntarios. Entendió de qué se trata, diríamos así, ¿no? Por lo tanto, este es el desafío, y es el desafío del poder. O sea, lo asociamos normalmente con abuso despótico, con manipulación, con ambición destructiva, con desprestigio de quienes ejercen el poder. O sea, el poder es una realidad humana y por lo tanto ambigua. Se puede ejercitar para dominar, para manipular, para destruir, o construir, o sanar, o amar. La cuestión no es si debemos o no tener poder, sino cómo y para qué tenemos que usar el poder. El jefe, por decir así, por poner un nombre, es aquel que tiene la capacidad para tomar iniciativas, asumir responsabilidades, contribuir a la marcha del grupo. No es pasar por la vida como un espectador pasivo, un niño ingenuo, adolescente, irresponsable, o como una víctima impotente. Poder para reaccionar a una agresión injusta, poder para ayudar, para colaborar con otros en esa tarea, poder para proteger y cuidar y sacar adelante, poder para trabajar con otros sin individualismos ni protagonismos inmaduros y narcisistas. Fuerza y poder para aceptar nuestros límites, nuestra fragilidad, poder para ayudar a otros y para dejarnos ayudar por los otros. Todos podemos y estamos llamados a influir para el bien del grupo, ¿no? Es necesario para el líder la credibilidad, es esencial.
Y la credibilidad nace primero de la coherencia. Sea el primero en vivir lo que enseña, fácil de decirlo, ¿no? Disponibilidad de obedecer, a renunciar a sus propias ideas cuando sea necesario. Coherencia y competencia, es decir, la capacidad para el cargo en el cual está, digamos, para el cual está trabajando. Por otro lado, visto desde lo espiritual, y aquí hablo un poco también desde lo bíblico, no solo desde lo cristiano, o también, conducimos pastoreando, ¿no? Es decir, la autoridad, en el caso de la historia de la salvación, interesante, Dios para conducir a su pueblo nunca eligió gente grande, eligió siempre pastores. Abraham fue pastor, Moisés era pastor, David, rey, era pastor y dentro de una familia de pastor el más chiquito de todos, el séptimo de los hijos, ¿tá? Cuando Jesús se llama a sí mismo, se llama el buen pastor. Es decir, es interesante. Es decir, y esto no es solo para nosotros, puede servir también para el que tiene otra religión, incluso para el que no crea. ¿Por qué? Porque el pastor no es una figura solamente religiosa. ¿Qué es lo propio del pastor? Es decir, ¿qué es lo propio? Lo primero es cuidar. Cuidar constituye la relación privilegiada que nos hace humanos. La capacidad de responder unos de otros es uno de los ejes de la espiritualidad del futuro de cualquier tipo de empresa, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo propio del pastor? Es cuidar. ¿Y cómo cuida? El pastor es presencia afectiva y efectiva. ¿Tá? El primer desafío. Me pongo ahora como ejemplo como cura. Si vos vas a un pueblo o un barrio, preguntás por el cura, lo primero que la gente te dice es, no está nunca. ¿Tá? O sea, o dice, está con nosotros, nos conoce, nos visita, nos quiere. ¿Tá? O sea, el primer test de un líder, en este caso de un pastor, es presencia o ausencia. ¿Tá? Después la gente agrega, habla bien, es inteligente, tiene 4 novias, en fin, agrega algunos temitas. Pero el primer test para el pastor, presencia o ausencia. Bueno, ahora no se ensañe con los curas, piensen ustedes también. Gracias a Dios no los veo. ¿Tá? Presencia o ausencia, es decir, este es el desafío, el buen pastor. El pastor está y está de pie para no perder de vista el rebaño. Estamos usando un símbolo, ¿no? Los pastores en el campo, por ahí van Bremen recorriendo un poco, porque el pastor no se puede sentar, porque si se sienta, pierde la perspectiva de los rostros de su oveja y pierde el horizonte, que es por donde puede aparecer para nosotros el puma, o el león, o el zorro, etcétera, que es el que pone en peligro el rebaño. Este es el desafío, por lo tanto, trasládenlo al liderazgo, ¿no? No estamos viendo una película de Daktari, ¿no? O sea, el pastor está de pie para no perder de vista el rebaño. El pastor duerme en medio de las ovejas. Tiene su olor, una frase que se ha puesto en moda con nuestro Papa Francisco, de quien yo he sido su oveja, porque he vivido 10 años bajo el techo con él, así que puedo hablar también del pastoreo del Papa Francisco. Y él dice que el pastor tenga el olor de sus ovejas. ¿Por qué tiene el olor de su oveja? No es que se compró el perfume Fulton olor oveja, ¿estamos? Sino que tiene olor a oveja porque está con ella. Si cuidara a caballo, tendría olor a caballo. Cuando a veces decimos que tiene olor a chivo, eso normalmente, ¿estamos? No miren para ningún lado. Así que el pastor tiene el olor de su oveja. El empresario tiene el olor de su gente. Y si no, hay algo que está faltando. Los conoce por su nombre y ellos conocen su voz. Yo me cuento una anécdota en el Champaquí, a los pies del Champaquí, en doña Nena, que creo que ya ha muerto o está enfermita. Llegamos caminando, una maratón más corta que la de Sebastián. Así llegué yo en calidad de paquete, ¿no? Pero llegué. Bueno. Y entonces doña Nena, que estaba dentro del rancho, bajaba la noche, subía la niebla, hacía frío, y doña Nena, en esa media voz de nuestros criollos, dice a su nietito, le dice, vaya mijito, busque las cabras. Yo dije, sonamos, sale, de acá no tenemos que buscar las cabras, y el crío, porque el crío tenía 6, 7 años, ¿no? Bueno, ingenuo de mí, porque el crío salió al patio del rancho, pegó un chiflido, y a los 10 minutos todo era cabras, tomaban mate, estaban en todo era cabras, Bueno, al día siguiente dije, esta es la mía, salí al mismo patio, a la misma hora, pegué entre comillas el mismo chiflido y a la media hora doña Nena me hizo entrar, tenía principio de congelamiento. No apareció ni un loro, es decir, parecía el mismo chiflido, no era la voz del pastor, interesante, ¿no? Y entonces yo entendí esto de conocen su voz. El pastor no es una persona de débil carácter, una persona dispuesta incluso a derramar su vida.
El pastor, y este es el desafío, no hay escuela de liderazgo, no hay escuela de pastores. Podés hacer 1000 cursos, ¿eh? Pero en realidad el buen pastor es el que antes fue buena oveja. ¿Tá? Y por eso es peligroso cuando el que pastorea antes no fue buena oveja, normalmente, aunque tenga 10 títulos, maneje 4 lenguas, posiblemente no llegue a hablar el lenguaje de su gente, lo cual es dramático, digamos así, ¿no? Así pues, el pastor aparece como guía afectuoso, comprensivo, realista, atento a lo esencial, no iluso, que no se deja engañar y por eso vigilante, capaz de recordar y de infundir esperanza. O sea, esta figura de responsable es muy importante porque un pastor así es capaz de animar, de colaborar, de hacer colaborar creando algo unitario. El pastor debe tratar de hacerse amar, pero no con la finalidad de hacerse escuchar. Con la finalidad de hacerse escuchar, no de buscar afecto, para utilidad propia en un recurso narcisista, decía San Gregorio Magno, ¿no? Por otro lado, propio del pastor es cuidar la humanidad, o dicho negativamente, cuidar que el rebaño y su empresa no se deshumanice, que hoy es un temazo, ¿no? Gracias a Dios se ha crecido. O sea, cada uno de nosotros es importante en su unicidad, importante de amor, importante de atención. O sea, un buen dirigente, un buen pastor no necesita sondeos de opinión, no se fía tanto de las estadísticas. Para él, si falta uno, no salen las cuentas. ¿Eh? La gente, entre comillas, no existe. El personal no existe. Existen personas con nombre y apellido, con un rostro, un cerebro activo, un corazón, una conciencia, una edad, una profesión, un ideal. La gente no existe, existen personas con nombre y apellido. Yo no conozco la gente, conozco a este individuo aquí o a aquella persona allá. Fíjense, Mafalda decía, ¿y no será que en este mundo cada vez hay más gente y menos personas? Genial, ¿no? ¿Está? Obstinarse en buscar las personas en medio de la gente es el desafío de un empresario, de un líder. Cada uno ha de conquistar el sentido de su valor como individuo y no como miembro de un rebaño. ¿Está? Nuestras obras deben dar a los que servimos y a los que trabajan con nosotros aquello que el medio no les va a dar. Debe recuperar las porciones de humanidad que la persona pierde en su relación con el medio. Si queremos para ellos que vivan más felices, más dignos, no puede haber otro objetivo más importante que lo humano al desnudo. Nuestro modo de proceder y nuestras obras y nuestras empresas y organizaciones tienen que resistir este proceso de masificación y anonadamiento. Tiene que ser ese pequeño mundo que nos rescate del gran mundo al que poco o nada le importamos. Nuestras obras tienen que emprender una aventura fascinante, evitar que el hombre importe menos que las cosas, decía Elio Aprile, que fue intendente de Mar del Plata y que no le fue bien, pero antes escribió y como escritor me parece una maravilla. Por ahí, Pronsato, hay una queja, ¿no? Un grito, hay cuando prevalecen las estructuras y los organismos fríos, anónimos, mastodónticos, terminan por congelar los sentimientos. Hay cuando una fría racionalidad no permite al corazón salir al encuentro. Hay cuando las formas terminan por estrangular la vida. Eduardo de Filippo decía, busca la vida y encontrarás la forma. Busca la forma y encontrarás la muerte. Y Camilo de Lelis, San Camilo de Lelis, cuando entraba a las salas de operación, donde estaban médicos y enfermeros, dicen que empezaban los gritos. Así que hace gritando. ¿Qué les gritaba a los enfermeros y a los médicos? Pongan más el alma en las manos, le gritaba. Metan el corazón en las manos, le gritaba imperativamente. Es decir, una actitud aséptica, burocrática, impasible, puramente funcional, neutral, regulada por criterios puramente administrativos, por esquemas puramente psicológicos, corre el peligro de oscurecer lo más importante, que es lo humano. No hay nada más importante en una obra y no hay nada más frágil que la unidad. A veces basta una palabra poco feliz, una media palabra, un comentario al paso, un malentendido, un gesto displicente para que el otro se siente herido o se lesione un vínculo, ¿no? Esto, ¿no? Cuando nos enfermamos en la unidad, en las empresas y en el ámbito nuestro también, cuando nos enfermamos en la unidad, empezamos a conocer la infecundidad, también la empresarial.
Se arman los grupitos ideológicos, vivimos añorando otros tiempos, o vivimos soñando tiempos no reales, o vivimos sintiendo que me estoy desperdiciando, o que me desperdicia la comunidad o la empresa, caemos en el inconformismo, que normalmente toma la forma de la murmuración o el chisme de pasillo. Para ilustrar esta exigencia de comunión, quizás lo han leído alguna vez de asamblea en la carpintería, ¿no? Si lo acaban de ver hoy día, avísenme y pasamos a otra cosa, que cuentan que en la carpintería había una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspero su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su propia medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que todos tenemos defectos, pero que el carpintero no trabaja con los defectos, sino con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos, así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y que la lija era especial para limar asperezas. Y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad. Se sintieron orgullosos de su fortaleza y de trabajar juntos. Por lo tanto, y acá sacamos la conclusión, sepan y sepa yo también que encontrar miserias ajenas y propias es facilísima. Hace falta apenas una cierta capacidad de observación, que todo empresario lo tiene, y una dosis de sadismo que en general tenemos y a veces sobredosis. No hace falta ser muy vivo para esto. El desafío es encontrar lo lindo, lo rescatable del otro y de uno mismo, y amarlo y aunarlo para el servicio.